Entonces, no sé por qué esto. Bueno, vamos a iniciar. Ahí vamos a iniciar con el caso clínico número 1. ¿Quién lo puede empezar a leer? Si quiere yo, doctora. A ver. Ok, padecimiento actual. Bueno, caso 1, caso clínico 1, padecimiento actual. Paciente de 15 años que acudió con su madre a una revisión ginecológica por falta de menstruación, con dolor cólico menstrual de 2 meses de evolución, con duración de 2 días, acompañado de mastalgia que mejora con analgésicos y antiespasmódicos, butilosina y metamizol. Al interrogatorio, antecedentes heredofamiliares negados, antecedentes personales patológicos negados, antecedentes ginecobstétricos, menarca negada, telarquia 12 años, pubarca 13 años, IPSA negada. Bueno, inicio de vida sexual activa negada. Ok. Continúa, por favor. Sí, exploración física. En la exploración ginecológica se encontraron con rasgos grado 4 de la escala de Turner, glándulas mamarias desarrolladas, vello axilar ausente por tricotomía y abdomen sin visceromegalia. La vulva con vello púbico ginecoide, a la exploración genital, interrogatorios. Ujú. A la exploración genital podemos encontrar esta imagen. Podría decirse que es criptoquidia. Criptorquidia. ¿Cómo es la criptorquidia? Ahí dice ausencia del introito. Entonces, bueno, a ver, ¿qué diagnósticos se les ocurren o en qué posibilidades diagnósticas podríamos pensar? En amenorrea primaria, Ajá, primero en amenorrea primaria porque tenemos una paciente de ¿cuántos años? De 15 años. Ajá, por ahí creo que Lucero levantó la mano. Puede ser himen imperforado. También himen imperforado. Ajá. Aunque en las primeras clases pues vimos las amenorreas. ¿Se acuerdan de las amenorreas? ¿Cuál es la diferencia entre una amenorrea primaria y una amenorrea secundaria? Monse. Bueno, en la amenorrea primaria nunca ha habido pues, un ciclo menstrual, o sea, nunca ha habido una menarca como nuestra paciente. Y Ah, bueno, generalmente son de causas, ay, perdón, es que mi gato. Y bueno, normalmente son causas genéticas o alteraciones en, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que no se desarrollaron los conductos de Müller y bueno, son congénitas. Y en la amenorrea secundaria ya ha habido una menstruación, sin embargo, ya no se ha presentado el ciclo menstrual y pues son causas, por ejemplo, menopausia, embarazo o alguna otra etiología así. ok. Entonces en esta paciente ya dijimos que es una amenorrea primaria. De esas amenorreas primarias, ya me dijeron algunas. ¿Alguna otra posibilidad diagnóstica que recuerden? Agenesia vaginal. Agenesia vaginal o recuerdan alguna en la que había ausencia de útero y trompas y vagina. es el síndrome de Rokitansky. Mayer-Rokitansky. Ajá. Ajá, en el síndrome de Rokitansky, ¿cómo está? Es eso lo que mencionábamos, ausencia de útero, trompas y vagina, pero en esta patología recuerden que
los ovarios sí están funcionales, o sea, sí tenemos ovarios, pero lo que no tenemos son útero, trompas y vagina. Entonces, bueno, el diagnóstico, pues primero una menorrea primaria y después un probable síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuznets-Hauser. ¿Vale? A ver, ahora vamos con el caso clínico 2. ¿Quién lo puede leer? Yo. A ver, vamos. em, Caso clínico 2. Padecimiento actual. Paciente femenino de 38 años de edad que inicia padecimiento actual hace 3 meses con dolor moderado en hipogastria, que se intensifica durante la micción. No se modifica el movimiento, cede a analgésicos. De igual manera, presenta estreñimiento de larga evolución, astenia y adinamia, que se hicieron más notorios en las últimas semanas. Interrogatorio. Antecedentes heredofamiliares. Madre viva de 61 años de edad, aparentemente sana. Padre de 63 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial sistémica controlada. Antecedentes personales patológicos. Alcoholismo ocasional sin llegar a la embriaguez. Tabaquismo suspendido hace 3 años. Fractura epifisiaria de radio con tratamiento conservador hace 14 años. Una cesárea, un legrado, sí, sí es legrado uterino. Ujú. De grado Refiere, uterino, ajá. ujú, refiere infección de vías urinarias recurrente, grupo IRH o positivo. Antecedentes gineco-obstétricos. Menarca a los 9 años, ritmo 28 por 10, desde hace unos meses con metrorragia con coágulos. Inicio de vida sexual activa, 19 años, parejas sexuales 1, gestas 3, partos 1, cesárea 1. Método anticonceptivo, método de planificación familiar, ninguno desde hace 1 año y medio. Planea embarazo a corto plazo. Anteriormente utilizó anticonceptivos orales combinados. Fecha de última menstruación hace 21 días. Ok. En cuanto a la metrorragia o a la fecha de última menstruación, ¿cómo la interrogarían? ¿Alguien más que no sea Grisel? ¿Nadie? Sí, O- bueno, pues tenemos que preguntar primero si es regular o si es irregular, ¿no? Y Ajá, después tenemos que preguntar sobre el flujo ajá, bueno, de cada mes, de la sangre, el color y si los síntomas acompañantes de la regla. Creo que también se preguntaba como cuántas toallas sanitarias podía llegar a ocupar en un ciclo menstrual, ¿no, doctora? exactamente. Acuérdense que en cuanto a la cantidad, pues como no es algo objetivo, pues nos damos una idea preguntando cuántas toallas utiliza en el día, si son nocturnas o incluso hay pacientes que llegan a referir el uso de pañales. Entonces eso nos da una idea. Entonces aquí en este caso clínico, estamos viendo que tiene un ritmo de 28 por 10. ¿Qué piensan ante eso? Y dice desde hace unos meses. Entonces siempre tenemos que ir hacia el interrogatorio, preguntar si antes menstruaba menos días, cuánto tiempo tiene con este ritmo en la menstruación y interrogar bien el número de toallas sanitarias para darnos una idea de la cantidad de sangrado. Entonces, con esta diapositiva y hasta lo que llevamos leído del caso clínico, ¿qué estudios le solicitarían? ¿Un ultrasonido? Un ultrasonido y ahí qué espero observar. Monse, Bueno, yo había pensado primero en los laboratorios, pedirle un perfil hormonal y una prueba de embarazo para pues descarte, o más que nada. ujú. Efectivamente, dentro del el diagnóstico del sangrado anormal, también puede ser la prueba de embarazo, ajá, porque incluso podríamos pensar en qué diagnósticos se les ocurren hasta aquí.
Impresiones diagnósticas que recuerden, que se les ocurran. Adenomiosis o endometriosis. Adenomiosis. En la adenomiosis, ¿qué dijimos? ¿Cómo está el útero? Aumentado de Globoso. tamaño. Está globoso. Eso lo podríamos ver en el ultrasonido, como dijeron. Pero acuérdense que siempre tenemos que ir en orden. Entonces, tenemos una paciente con alteración del ciclo menstrual que es joven, 38 años, en edad reproductiva. Me dijeron, ¿le pediría una prueba de embarazo? Sí, porque incluso si en la exploración física yo observara que el cuello está abierto, pues igual y podría pensar que también puede ser un embarazo, ¿no? Aunque ahí dice que la fecha de última menstruación en teoría fue hace 21 días. Pero dentro del protocolo sí podemos pedir la prueba de embarazo, el ultrasonido y la biometría hemática, ¿no? Entonces, a ver, en la exploración física, ¿quién me lee la exploración física? Yo, doctora. Ok, vamos. Exploración física. Tensión arterial de 130/80, temperatura de 37.2, frecuencia cardíaca de 86, frecuencia respiratoria de 16, peso de 77 kilogramos, talla 1,65. Palidez de piel y tegumentos, conjuntivas sin alteraciones, cuello cilíndrico, sin ingurgitación yugular, tórax normolíneo, cardiopulmonar sin compromiso aparente, abdomen semigloboso, peristalsis presente, blando, depresible, poco dolor a la palpación, media profunda en marco cólico e hipogastrio, útero con aumento de tamaño, anexo sin modificaciones anatómicas, genitales adecuados para la edad y sexo, exploración bimanual, útero con forma irregular, consistencia semidura, extremidades íntegras y simétricas. Ok, entonces aquí en cuanto a la exploración física, algo que les llame la atención. El tamaño del útero, ¿no? Ajá, que dice que está aumentado de tamaño. Monse, Que también es irregular, pero los anexos no hay modificación, solamente es el útero. ajá. Y entonces ya me voy orientando un poco más. Acuérdense que también aquí tenemos una paciente con un peso de 77 kilos y una talla de 1,65. Eso quiere decir que es una paciente gordita, ¿no? Tiene obesidad. Entonces, una paciente con por lo menos sobrepeso, con aumento del tamaño del útero, ya vimos con alteración del ciclo menstrual. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos considerar? Aparte de, ya me dijeron, miomatosis, me dijeron, y adenomiosis, ¿no? Sí. Ok, y entonces, ¿qué le solicitaría? ¿Un ultrasonido? Un ultrasonido pélvico o un ultrasonido endovaginal. Transvaginal. Endovaginal. De vagina. Andy, Transvaginal, ¿no? a ver, ya no escuché, los escuché a todos. Andy creo que levantó la mano. Sí, sería un ultrasonido endovaginal, que es el método de, bueno, para la sospecha que tenemos de adenomiosis. Ajá. Shanat, Bueno, sí, iba a decir que transvaginal, pues por la sospecha que tenemos de adenomiosis, para ver lo que es el útero. Sí, transvaginal. ujú. Fernanda, Doctora, tengo una duda, es que no sé si fue el otro caso, que tenía alteraciones urinarias. ¿en cuál caso? En este, En este caso me regreso, no mencionaron ah, alteraciones urinarias. ok. Aunque acuérdense que si hay, en el caso de miomatosis, si tenemos un útero muy grande que tenga puede haber compresión de algunos otros órganos y también pudiera haber sintomatología urinaria. Pero en este caso no mencionaron nada de eso. Ok. Entonces, bueno, como primer diagnóstico sería un sangrado uterino anormal y ya mencionamos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que en este caso pudiera ser adenomiosis,
porque ya dijimos que comparten características clínicas, es decir, se presentan con sangrado uterino anormal. Sin embargo, en ultrasonido sería el que nos haría el diagnóstico definitivo, observando las características específicas en el caso de miomatosis, la localización y el tamaño, y en el caso de adenomiosis, las características de un útero globoso o aumentado de tamaño. Y pues los laboratorios, siempre es importante solicitar laboratorios, solicitar la biometría hemática. ¿Y por qué pedimos la biometría hemática? Para ver si tiene anemia. Para ver si tiene anemia, y es como dentro del protocolo de estudio, porque en algunas ocasiones, como ya se han dado cuenta, son pacientes que llegan con anemias de 5 o 6 de hemoglobina y tenemos que transfundirles sangre. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces ahí tenemos los laboratorios. ¿Quién los puede leer? Si quiere yo, doctora. Ujú. Biometría hemática, hemoglobina de 9, hematocrito de 27, volumen corpuscular 88, leucos 12.3, Ujú. linfocitos 4%, monocitos 4%, neutrófilos 92%, segmentados de 89, en banda de 3%, plaquetas 340.000, Ujú. tipo TP de 11.4, TPT de 28.9 y en su ego su urocultivo de 100.000. Ujú. Y entonces podemos concluir que también tiene una anemia, como ya dijimos, que también suele ser frecuente, sobre todo cuando son miomas muy grandes y sangrados muy abundantes, y en esta paciente pues también hay una infección de vías urinarias. Y dentro del ultrasonido pélvico, pues se detectó una masa en el saco de Douglas de 127 por 108 milímetros, sugerente a un mioma subseroso pediculado desplazando el recto, y un mioma submucoso de 50 milímetros por 41 milímetros y uno más de 67 por 42 milímetros sin líquido libre en la cavidad. Y esta es la imagen del ultrasonido. En el ultrasonido, en esta imagen, pues podemos ver bien definido lo que es el útero y el mioma subseroso, que ahorita vamos a ver otra diapositiva, en donde vemos la imagen hipoecoica o bien delimitada del mioma, que en lo que es adenomiosis no lo veríamos así, o sea, no veríamos esa imagen redondeada hipoecoica. Ahora vamos a recordar un poco de lo que es el sangrado uterino anormal y la miomatosis uterina, que es una de las causas más frecuentes. Entonces, la definición pues es una leiomiomatosis, o también le llamamos leiomiomatosis uterina, fibromas, leiofibromas y fibroleiomiomas. Como recordemos, son los tumores benignos de músculo liso del útero, benignos más frecuentes. Es muy raro que estos se malignicen, y clínicamente pues nos van a dar datos de hemorragia transvaginal, puede haber dolor, síntomas de compresión, y en algunas ocasiones también pueden provocar infertilidad. Es decir, si tengo un mioma muy grande, pues puede incluso estar afectando la cavidad y la implantación del embrión en algunas ocasiones. La etiología pues van a ser dependientes de estrógenos y de progesterona, y por lo tanto tienen una regresión en la menopausia. Es decir, lo más frecuente es que las características clínicas del sangrado anormal y abundante se den en pacientes en edad reproductiva, y ya en edad perimenopáusica o menopáusica, cuando cambian las hormonas y ya disminuyen estas hormonas, pues obviamente estos tumores benignos pues también disminuyen de tamaño. Y dentro del diagnóstico, pues la primera línea es el ultrasonido, con una sensibilidad hasta del 85%.
aunque también los podemos observar por histeroscopía, resonancia, y pues también podemos hacer biopsias. Dentro de la clasificación es importante que recuerden la clasificación anatómica, que es decir, en dónde están localizados como submucosos, intramurales o subserosos, y en esa imagen podemos ver cómo es un mioma intramural o submucoso o subseroso, aunque en la clase sus compañeros nos recordaron la clasificación de FIGO. ¿Alguien recuerda cómo es la clasificación de FIGO? Aunque no me la digan exacto, pero ¿cuál es la diferencia en que nada más diga submucoso, intramural o subseroso? ¿Alguien recuerda o nadie? El equipo que dio miomatosis, la clasificación de FIGO, ¿cómo se acuerdan? Pues es del 1 al 8 y depende Ajá. también como de qué tan involucrados están de las estructuras, por ejemplo, o sea, qué tan dentro o fuera del miometrio o de la parte serosa o submucosa. Ujú. Por ejemplo, el L2, recordemos que es en el endometrio. Por ejemplo, si yo veo, es importante que sepan esa clasificación porque en algunas ocasiones van a ver los ultrasonidos y van a ver la clasificación, es decir, algunos médicos ya no ponemos mioma submucoso o mioma subseroso, sino únicamente ponemos un mioma L2 de tanto por tanto. Entonces, pues ya sabemos que si es L2 es que está en el endometrio. Ajá, o les ponemos un mioma L3 que mide tanto por tanto. Ah, bueno, pues entonces ya sabemos que es un intramural. Ajá, entonces por eso es importante que recuerden la clasificación. Naomi. Sí, doctora, yo tengo duda con respecto a la clasificación, por ejemplo, de L2 o L3. ¿Se Ujú. refiere al nivel 2 o 3 de la clasificación de FIGO? Ajá, Ah, exacto. La clasificación de FIGO nos da la clasificación con los números. Eso recuerden que lo vimos en la clase. La clasificación nos dice L2, L3, L4, incluso en el cervix, si tenemos uno, L8. Entonces sí se refiere eso a la clasificación de FIGO. Antes utilizábamos solo la anatómica, solo submucoso, intramural o subseroso, pero la clasificación de FIGO es más específica, como ya bien nos dijo su compañera, determinando qué porcentaje está en qué porcentaje está del endometrio o del miometrio o en la localización exacta. Entonces, actualmente lo que utilizamos es la clasificación de FIGO. Ajá. Ahora, bueno, pues ya recordemos que es la causa más común de tumores pélvicos, sobre todo en pacientes en edad reproductiva, y el pico mayor de presentación va a tener entre los 35 y 45 años. Dentro del tratamiento tenemos varias posibilidades. Uno, pues obviamente el tratamiento para dolor y hemorragia. Y tenemos un tratamiento con el dispositivo, el Mirena. No recuerdo si en la clase sí hablamos de esto, pero es un dispositivo que tiene un progestágeno, es decir, que nos libera el progestágeno poco a poco y que nos va a dar un tratamiento temporal, porque recordemos que esta patología pues depende de hormonas. Entonces, si yo le pongo un DIU, en muchas ocasiones eso me ayuda para dar un tratamiento a la hemorragia. Y análogos de la GRH que nos van a disminuir el tamaño y nos sirven para iniciar el tratamiento y realizar miomectomía, por ejemplo, en pacientes de edad reproductiva que desean embarazo. En algunas ocasiones, pues no hacemos la histerectomía, sino iniciamos con una miomectomía para que la paciente se pueda embarazar. Y bueno, finalmente, pues otra opción de tratamiento sí sería la histerectomía, que podría ser por láparos o no. Y bueno, dentro de los factores de riesgo de esta patología, edad entre 20 a 70 años, la nulliparidad, la obesidad y el sobrepeso, que es lo que teníamos en esta paciente, y la exposición a estrógenos durante la edad reproductiva son un factor de riesgo para desarrollar miomatosis.
así como la menarca temprana, la menopausia tardía, los tumores ováricos productores de estrógeno y la ingesta de altas dosis y por tiempo prolongados. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Doctora. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos con el caso clínico número 3. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo, doctora. Ok. Bueno, femenino de 21 años que acude a consulta por manchado intermenstrual desde hace 3 meses. En el interrogatorio, antecedentes heredofamiliares, madre diabética y padre hipertenso, desconoce más datos. Antecedentes personales patológicos, niega alergias, traumáticos, transfusionales, quirúrgicos, enfermedades crónico-degenerativas. Tabaquismo desde los 15 años, 5 al día. Alcoholismo sin llegar a la embriaguez. Antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, ritmo 30 por 5, doloroso. Inicio de vida sexual a los 16, número de parejas sexuales 3. Método de planificación familiar, DIU desde hace 4 años y no se lo ha revisado. Gestas 3, partos 3. Fecha de última regla, 12 de febrero del 2021. No se ha realizado Papá Nicolau. Lactancia materna acumulada 2 años y autoexploración de mama negada. Ok. La exploración física, por favor. Tensión arterial 115/74, frecuencia cardíaca 84, frecuencia respiratoria 21, temperatura 35, saturación 97, talla 1,56, peso 74. Paciente consciente, tranquila, hidratada, adecuada coloración de tegumentos, Glasgow 15/15, campos pulmonares limpios, bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos y fenómenos agregados. Abdomen blando depresible, ligero dolor a la palpación profunda en hipogastrio. A la exploración genital se observan genitales externos de acuerdo a edad y sexo. Al tacto vaginal, cervix central con sangrado transvaginal escaso. Útero en antero, ay, ¿cómo es, doctora? Antero verso flexión. Anteroversoflexión Ajá. de 7 por 4 por 5 centímetros. No se palpan anexos, extremidades íntegras, sin edema, reflejos osteotendinosos normales y llenado capilar inmediato. Ok. Entonces, ¿qué estudios solicitarían o qué posibilidades diagnósticas tienen? ¿Nadie? Puede ser endometriosis, ay, perdón, por Ajá. el sangrado intermenstrual. Tenemos una paciente joven de 21 años con un manchado intermenstrual desde hace 3 meses. Ajá, entonces me dijeron cuál. Endometriosis. ¿Qué otra? Inicio de vida sexual, ¿a los cuántos años? 16. A los 16. A los 16 con 3 parejas y con método de DIU, el cual no se ha revisado. ¿Cada cuándo debemos revisar el dispositivo? ¿Alguien? ¿Cada cuándo voy a revisar un dispositivo, un DIU que coloco en la consulta o después de un puerperio? Cada 6 meses. 3 meses. ¿Cada cuándo? 3 meses. Mínimo cada año. Es decir, si lo coloco, lo puedo revisar al mes o a los 2 meses para ver que esté bien colocado, que las guías o los hilos estén del tamaño normal al inicio cuando lo coloco, pero después lo tengo que revisar mínimo cada año. En esta paciente en específico también tiene 21 años y inicio de vida sexual a los 16. ¿Cada cuánto se debería de realizar el Papá Nicolau en esta paciente? Si no sale patológico, se podría decir que cada año, y si sale patológico, cada 6 meses.
Ajá, pero ella es una gesta 3 con 3 partos y nunca se ha realizado el Papá Nicolau. ¿Qué piensan ante ello? Una probabilidad pues, de una lesión de bajo grado mínimo. Pues mínimo, o sea, ya por lo menos tenemos que orientarnos a que tendría que tener un Papá Nicolau, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas? Por ahí me dijeron endometriosis, bueno, pues nos refirió dolor o sangrado intermenstrual. Fernanda, Podría ser también un pólipo. un pólipo también pudiera ser. ¿Y qué estudios le pedirían? Ya les avancé ya les avancé una imagen. Pues Citología y la podría ser una lesión de bajo grado. En esa imagen, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven esa imagen? Se ve el epitelio con lesión, ¿no? ¿Cómo Ajá, está? vemos una imagen en donde vemos el cérvix y vemos una imagen en el radio de las 12 o arriba en donde vemos una imagen acetoblanca que pudiera corresponder a un que dijimos ayer, creo que fue, ¿no? El NIC. Sí, para, Mm, ¿Y qué le harían si veo eso en la Papá Nicolau y colposcopía? Una toma de biopsia. Una toma de biopsia. Ujú. Entonces vemos que es IVA positiva, es decir, colocamos el ácido acético y vemos que tenemos esta imagen aceto blanca, bien delimitada, opaca, con los bordes regulares, contigua a la unión escamo-cilíndrica. Y en el labio posterior, pues también vemos otra imagen, tal vez de menor tamaño. Y bueno, son otra imagen en donde vemos que a veces es fácilmente sangrante. Como bien dijeron, pues hay que tomar una biopsia, ¿no? Y en el caso de esta paciente, pues la biopsia, como ya recordamos, es que nos va a dar el diagnóstico definitivo y puede ser desde una lesión de bajo grado hasta una lesión de alto grado o incluso un cáncer, ¿no? Pero eso solo lo vamos a saber con patología. Dentro de los factores de riesgo del cáncer cervicuterino, ayer platicábamos inicio de vida sexual antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales, infecciones por VPH, tabaquismo, infecciones de transmisión sexual, pareja masculina infectada por VPH, tener pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedente de control citológico, que es lo que tenía nuestra paciente, deficiencia de ácido fólico, de vitaminas, desnutrición, mujeres inmunocomprometidas, multiparidad o mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a largo plazo. Y bueno, pues en este caso la alteración es de las células del epitelio del cérvix, sobre todo en lo que es la zona de transformación. Recordemos que es la segunda causa de muerte. Y en un 75% es más frecuente lo que es el carcinoma de células escamosas. Dentro de lo que es el virus del papiloma humano, tenemos los serotipos de alto riesgo o oncogénicos, que son el 16 y el 18 y el 6 y el 11, que se van a presentar en lo que son los condilomas y las verrugas. Dentro de la clínica, ayer también platicábamos, puede ser desde asintomático hasta tener dispareunia o dolor poscoital o sangrado intermenstrual o posmenopáusico, dependiendo también de la edad, ¿no? Descarga vaginal con mal olor, pues cuando también hay alguna otra una infección vaginal, puede haber dolor pélvico y hematometra, que ya serían síntomas por estadios avanzados. Entonces, recuerden que aunque sean pacientes jóvenes, no tenemos también podemos pensar en estos diagnósticos. Aunque bien dijeron, algunos diagnósticos diferenciales en sangrados intermenstruales pueden ser también los pólipos. Entonces, finalmente, aquí lo más importante es el diagnóstico, cómo lo voy a ir orientando y qué estudios voy a ir solicitando. Pero lo primero, si tengo una paciente joven y no tiene nunca un Papá Nicolau, pues dentro de todo el protocolo que solicito, voy a solicitar un Papá Nicolau.
Ajá, entonces el tamizaje, pues ya sabemos que se debe de hacer Papa Nicolau en pacientes que ya iniciaron vida sexual, independientemente de la edad, a partir de los 25 a los 69 años. Ajá, y se puede complementar con lo que sería la colposcopía. Es muy importante recordar la zona de transformación, que es lo que vemos en la primera imagen y que es en donde más frecuente vamos a ver el cáncer. Vemos las imágenes en esta diapositiva en donde vemos la evolución entre lo que es un cuello normal, que generalmente tiene un color rosa pálido, liso, sin alguna otra malformación o alguna otra secreción o algo. Sin embargo, cuando va evolucionando, podemos ver desde una displasia leve o un NIC1 hasta una displasia moderada, un NIC2, como en la tercera imagen, o una displasia severa en la parte de abajo, o incluso ya un cáncer cervical invasor, en donde ya vemos que hay cambio en la morfología, incluso en la textura. Cuando hacemos un tacto, generalmente sentimos más duro o pétreo el cérvix, y pues eso nos orienta. Y además, pues, un olor característico. Ayer platicábamos de lo que es la clasificación del Papa Nicolau y cómo es lo mismo, pero escrito de diferente forma, ya sea que se describa como NIC, NIC1, NIC2, NIC3, o como el sistema Bethesda, que realmente el sistema Bethesda lo único que es que se cambió hacia lo que es el ASCUS o las células atípicas y las lesiones de bajo grado o de alto grado. Generalmente lo último que utilizamos o lo que ya se utiliza en clasificación es el sistema Bethesda, o sea, ya generalmente el patólogo lo va a reportar así como ASCUS o como lesión de bajo grado o alto grado. Sin embargo, pues es únicamente como una evolución que ha surgido de esta clasificación. Que este sistema Bethesda, pues lo vimos desde el 2014 y es el que utilizamos, en donde ayer también sus compañeras nos mostraron que lo primero es ver que la muestra sea adecuada, porque en algunas ocasiones, pues si la muestra no es adecuada, ese Papa Nicolau se tendría que repetir. Hay un rubro en donde se van a mencionar todo lo que son los organismos o los microorganismos que pudieran presentarse, ya sea cándida, tricomonas o alguna otra infección. Y finalmente, pues nos reportan ya sea como las lesiones ASCUS, lesiones de bajo grado o de alto grado, con sospecha, ¿no? Y que el Papa Nicolau sería como la primera elección, se complementa con la colposcopía, y en el caso de que en la colposcopía observemos una lesión sospechosa, pues se toma la biopsia. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, doctora. ¿No? ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? Ay. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda a leer el caso clínico número 4? Yo, doctora. Dice, paciente de 63 años, ama de casa, acude a consulta preocupada porque su última regla fue hace 10 años y desde hace 3 meses ha tenido manchado transvaginal cada mes como cuando tenía su regla. Interrogatorio. Antecedentes heredofamiliares. Madre diabética, padre hipertenso, fallecidos. Antecedentes personales patológicos, niega alérgicos, antecedente de exeresis de fibroadenoma en mama derecha hace 10 años, dislipidemia en tratamiento con benzafibratos desde hace 2 años, hipertensión arterial en tratamiento con losartán desde hace 10 años, antecedentes gineco-obstétricos, menarca a los 10 años, ritmo 30/5, FUR a los 53 años, gestas 4 partos, 4 último, parto hace 35 años, lactancia materna en cada hijo, 1 año, PAP hace 4 años y mastografía hace 4 años, normal. Así lo refiere la paciente. Ok, entonces por la edad de la paciente, ¿en qué están sospechando o en qué están pensando ahorita?
En un cáncer endometrial igual por la menopausia tardía. Ajá, o sea, tenemos una paciente de 63 años que ya dejó de menstruar hace 10 y que ahorita viene por manchado transvaginal o sangrado. Pueden pensar en un cáncer de endometrio, muy bien. ¿En qué otra posibilidad diagnóstica? ¿Ninguna? ¿No se les ocurre nada? Pues en general a mí se me ocurriría cualquier cosa que sea maligna, como ahorita dijo mi compañera, ya sea cáncer de endometrio, o también se podía presentar otro tipo de cáncer, ya sea uterino también, cervicuterino. Cáncer cervicuterino también pudiera ser. ¿Qué otra cosa? Creo que sí se los mencioné en la clase de endometrio, que incluso más frecuente que el cáncer de endometrio, una de las causas de sangrado posmenopáusico es Podría ser esa atrofia endometrial. ajá, muy bien, pudiera ser atrofia endometrial. Entonces ahí ya tenemos 3 posibles diagnósticos. Entonces, en la exploración física, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Quién me ayuda a leer la exploración física? Si quiere yo, doctora. Ajá, a ver, Eh, Monse. en la exploración física, sea de 130 a 90, frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 19, temperatura 36,6, saturación 98%, talla 150 centímetros, peso 87 kilogramos, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen blando depresible y no doloroso, a la exploración genital mediante especuloscopía se observa vagina amplia y elástica, cervix corto formado con sangre transvaginal escaso oscuro proveniente de útero, al tracto vaginal de cervix está posterior, 1 centímetro de largo, resistente, no doloroso a la movilización, útero en anteroversoflexión de 6 por 4 centímetros, no se palpan anexos, manchado transvaginal escaso, no fétido. Y bueno, abajo están los de laboratorio, pero ¿los leo o...? Ujú, sí. Ok. Hemoglobina de 11, hematocrito de 33, plaquetas de 260,000, em, colesterol total de Ujú. 310, triglicéridos 210, mastografía PIRADS 2, Papa Nicolau negativo 2, bueno, 2 Papa Nicolaus negativo con atrofia. Clase 2. Bueno, dentro del Papa Nicolau también hay clase. El clase 1 sería normal y el clase 2 es cuando tiene alguna infección o tiene atrofia. Pero bueno, este es un Papa Nicolau con atrofia. Entonces, ¿qué estudios solicitarían? Ya tenemos nuestro Papa Nicolau, nuestra mastografía y nuestra biometría. ¿Algo más También que solicitarían? el ultrasonido para observar si hay engrosamiento endometrial. Ajá, muy bien. Y entonces ahí tienen el ultrasonido. Como ven, pues tenemos ahí un ultrasonido con un útero en anteversoflexión de 56 por 38 milímetros con una línea endometrial de 17 milímetros, es decir, ahí vemos la línea punteada en azul que nos está refiriendo lo que es el endometrio engrosado, que para los 63 años pues no debe de estar de este grosor, sino alguien recuerda cuánto es el grosor que debe de haber ya en las pacientes posmenopáusicas. Menor de 5 milímetros. Exactamente. Entonces, si tengo 17 milímetros, pues forzosamente yo tengo, o estoy obligada a tomar una biopsia de ahí. Porque recordemos que, pues finalmente el diagnóstico siempre es, yo tengo sospechas, incluso aquí, pues ante las imágenes del ultrasonido puedo tener alguna sospecha, pero el diagnóstico definitivo, pues nos apoyamos de lo que sería patología. Entonces, ahí tenemos que el límite de normalidad de grosor de endometrio en pacientes posmenopáusicas va entre 2,5 y 5 milímetros. Y esta paciente de 63 años, posmenopáusica, con obesidad, pues no es normal, ¿no? Entonces,
Ahí observamos otra imagen en donde vemos el cérvix, de todo lo que sería el cuerpo uterino, el fondo y el endometrio, como visualizaríamos un endometrio muy delgadito o una línea muy delgada en pacientes posmenopáusicas. Y en pacientes premenopáusicas, pues el límite va entre 5 y 8 milímetros, aunque recordemos que este endometrio va a ir cambiando su tamaño dependiendo de la edad y el estado del ciclo. Es decir, por ejemplo, en pacientes jóvenes que ya van a menstruar, pues lo vamos a ver más engrosado. Entonces, es la cantidad la cantidad del endometrio pues va a depender de la edad de la paciente y del estado hormonal o del estado del ciclo. Y en este caso, los factores de riesgo para pacientes que tienen cáncer de endometrio, pues son pacientes que tienen mayores de 35, menarquia temprana, menopausia tardía, terapia de reemplazo hormonal, obesidad, nuliparidad o ingesta de tamoxifeno, que eso también ya lo habíamos visto en alguna de las clases donde vimos que el tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama tenemos que dar un seguimiento por medio del ultrasonido de lo que es el endometrio, o pacientes que tienen anovulación crónica o que han tenido anovulación crónica, pues pueden tener un engrosamiento. ¿Qué pacientes recuerdan que tienen o cursan con anovulaciones crónicas? Síndrome de... Síndrome El de ovario síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el objetivo de estos casos clínicos es que vayan hilando y vayan teniendo esos diagnósticos diferenciales o qué pacientes pueden tener estos riesgos o pueden presentar estas patologías. Entonces, la forma de presentación del endometrio pues es un engrosamiento difuso e hiperecoico con bordes bien definidos. Puede haber también masas multifocales que pueden distorsionar lo que es la interfase, el endometrio y miometrio. Ahí dice endometrio, endometrial, pero en realidad es endometrio, miometrio. Es decir, ya no veo bien diferenciado lo que es el endometrio y el miometrio, sino como que están sin una unión o sin una línea. Y también puede haber áreas quísticas. Dentro de la hiperplasia, o sea, de este engrosamiento endometrial, también lo vimos en las clases, cuando tomamos la biopsia nos las pueden reportar como una hiperplasia con atipia o una hiperplasia sin atipia. ¿Y por qué es importante estos diagnósticos? Porque cuando es con atipia, pues estos pueden progresar a cáncer de endometrio en un 25% y las que no tienen atipia o sin atipia, pues no progresan a cáncer o progresa solo el 2%. Entonces, por eso es importante hacer las biopsias y que patología nos diga si hay una hiperplasia con atipia o sin atipia. Entonces, dentro del cáncer de endometrio, pues vamos a ver lo que es el engrosamiento endometrial y vamos a ver también, como ya vimos en todos los cánceres, normalmente hay un aporte de lo que sería los vasos. Entonces, cuando observamos un endometrio muy vascularizado o muy grande, pues tenemos una sospecha de un cáncer de endometrio. Dentro de del cáncer de endometrio, pues el tipo histológico más frecuente es el endometrioide en un 75%. Y siempre, como ya les comenté, pues el estudio histopatológico después de la biopsia es quien nos va a dar el tratamiento definitivo. Los factores de riesgo para cáncer de endometrio son pacientes que tienen arriba de 45 con exposición crónica a estrógenos, tratamiento estrogénico sustitutivo, menarquia precoz, menopausia tardía, pacientes con infertilidad o nuliparidad, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, hiperplasia atípica, como ya dijimos, cuando nos reportan una hiperplasia atípica, pues puede evolucionar en un futuro a un carcinoma endometrial o el uso de tamoxifeno. Historia familiar de cáncer de colon, no polipósico o síndrome de Lynch tipo 2, antecedentes de cáncer de mama, tiroides y ovario. Y bueno, dieta rica en grasa animal, pues también se ha relacionado. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta?
Yo, doctora. Ajá. En caso, por ejemplo, de que se detectara una hiperplasia endometrial con atipia, ¿se preferiría la histerectomía para evitar que progrese a cáncer o tendría un tratamiento conservador? La hiperplasia, dependiendo de la edad de la paciente. Si es una paciente ya posmenopáusica y que tiene una hiperplasia con atipia, en muchas ocasiones sí le ofrecemos la histerectomía. Si fuese una paciente más joven, le podemos seguir, hacemos el legrado y después le podemos seguir. Pero generalmente en Gracias. hiperplasia con atipia, y si es ya posmenopáusica, pues en muchas ocasiones sí decidimos la histerectomía. Gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, ¿quién me ayuda a leer el caso clínico número 5? Yo, doctora. Ok, Dice, mujer de 38 años, gesta 3 partos, 3 acude a consulta por cólicos abdominales y molestias en los últimos 3 meses. Niega antecedentes quirúrgicos, no fuma ni toma alcohol de manera habitual. En la revisión de órganos, aparatos y sistemas no se detectan síntomas urinarios, sin embargo, la paciente refiere estreñimiento crónico. Exploración física, mujer con obesidad leve, TA de 120-70, frecuencia cardíaca de 80, respiratoria 20, auscultación del tórax normal, en el abdomen tumoración pélvica que se extiende hasta el ombligo, a la exploración vaginal, vaginal genitales femeninos, externos sin alteraciones, tacto vaginal cervix posterior, permeable sin secreciones, sin doloroso, sin dolor, ajá. sin doloroso a la movilización, útero de aproximadamente 8 por 7 por 6 centímetros. Ok, entonces, aquí, ¿qué estudio solicitaríamos? Mujer, ajá, Naomi. Una era la radiografía. Perdón. A ver, primero Naomi, ¿Un ultrasonido? un ultrasonido, muy bien. ¿Algo más que se les ocurra? Una radiografía de abdomen, por esa tumoración pélvica que tiene la paciente. Ajá, también pudiéramos complementarlo, ¿no? ¿Y qué posibilidades diagnósticas tenemos? ¿Podría ser un leiomiosarcoma? Pues tenemos una tumoración pélvica, entonces ahí pudiera ser un leiomiosarcoma. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros ¿Un tumor tumores de vimos en ovario? abdomen? ¿Un tumor de ovario? Un tumor de ovario, o sea que también fuera dependiente, porque finalmente sabemos que tenemos un tumor pélvico, pero no sabemos dependiente de dónde es. Puede ser de útero, puede ser de ovario. Y entonces le hacemos un ultrasonido y el ultrasonido nos reporta un quiste unilateral y contiguo con contenido hipoecogénico, homogéneo, sin septos y de paredes finas irregulares en vidrio esmerilado. Es esta imagen que vemos, que es muy característica de esta patología, que es, ¿El ¿alguien sabe? endometriosis? Endometriosis o endometrioma, muy bien. Entonces vemos los laboratorios y dentro de los laboratorios, dentro de lo que son la patología de ovario, vemos que en los quistes solicitamos marcadores tumorales, como sea 19,9 que está normal, la DHL que está normal, la alfa-fetoproteína que está normal y el CA 125 que está elevado. ¿Por qué se les ocurre que está elevado el CA 125? ¿No? ¿Nadie? Recuerden que el CA 125 es un reactante de inflamación y es muy característico que se eleva en endometriosis, aunque no fuera endometrioma, solo en la endometriosis. Y bueno, cuando tenemos endometrioma, pues también. Ajá.
Y después podemos ver esta imagen de cómo lo observaríamos macroscópicamente si entráramos al quirófano, pues veríamos, como ya mencionamos en las clases, un contenido achocolatado. Así es más o menos en este caso de 19 de largo, y así es totalmente café, sospechoso de un endometrioma, ¿no? Entonces, la endometriosis, pues ya dijimos que es la presencia de tejido endometrial funcional de localización extrauterina, y los endometriomas pues son colecciones hemorrágicas que contienen productos de degradación hemática en diferentes estadios según el ciclo menstrual. Bueno, cuando son dependientes del ovario, pues se les llama endometriomas, pero también puede estar peritoneal, o es decir, que esté en forma superficial, o puede estar profundo. Aunque lo más común es que sean dependientes de lo que es el ovario. Dentro de la patología de ovario, pues tenemos o vamos a diferenciar también entre patología benigna y patología maligna. Entonces, las características clínicas de bajo y de alto riesgo para las masas anexiales a la exploración física. Siempre tenemos que observar el tamaño del tumor, si es un tumor de menos de 10 centímetros o de más de 10 centímetros, si es unilateral o bilateral, si no tiene dolor o si sí tiene dolor, si es una masa que esté fija o móvil, y si hay ascitis, pues obviamente nos va a dar un riesgo mayor o de alto riesgo, o si es una tumoración quística o sólida. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, los tumores benignos pues se presentan entre pacientes que tienen 20 y 44 años, y los tumores malignos ya pacientes un poco más grandes entre lo que son 45 y 60 años. Y dentro de los factores de riesgo pues está la edad mayor, la nuliparidad otra vez, el antecedente de cáncer de mama o endometrio, el CA125 que ya dijimos que va a estar elevado, y el antecedente que tengan de algún familiar que estuvo afectado por esta patología en primer grado, nos va a dar un porcentaje de riesgo del 5%, con 2 familiares del 7%, o síndromes hereditarios pues también nos darían un riesgo. Dentro de la patología de ovario, recuerden que hablamos de que tiene características clínicas inespecíficas, por eso es difícil, o sea, son pacientes que generalmente presentan o se manifiestan clínicamente con lo que sería distensión abdominal, colitis, y que muchas veces por eso no llegamos al diagnóstico en forma pronta. Y ya en los casos avanzados, pues entonces sí podemos observar ascitis o metástasis al epiplón o al intestino. Y este es un cistoadenoma seroso. Les puse también esta imagen para que vean la diferencia entre lo que es las patologías más frecuentes de ovario, lo que es el endometrioma, y el cistoadenoma seroso, que también suele ser muy común dentro de lo que es el tumor epitelial. Si vemos en la imagen de arriba, es como lo vemos clínicamente cuando lo operamos, y en las imágenes de abajo observamos cómo puede tener algunas vegetaciones, o también puede tener generalmente contenido anecoico, que en el ultrasonido lo observaríamos como negro, y las paredes que vemos en la primera imagen pues son paredes delgadas, que también mencionamos en la clase, que deben ser, para que no las consideremos de alto riesgo, menores a 3 milímetros estas paredes. Y otro quiste muy frecuente o relativamente frecuente es el teratoma quístico maduro o quiste dermoide. Este tumor pues está derivado de por lo menos 2 de las 3 capas de las células germinales, ya sea del ectodermo, mesodermo o endodermo. Entonces, este quiste pues generalmente lo vamos a ver clínicamente que tiene características, puede tener pelo, puede tener dientes, así como tal. Ahorita vamos a ver una imagen, o grasa también puede tener. En esta imagen vemos lo que es la punta del iceberg, que pudiera representar lo que es una papilación. Y clínicamente lo vemos en esta imagen, en la imagen de abajo, así con pelos, diente o grasa, que es característico del teratoma quístico maduro o quiste dermoide.
y aquí vemos en la imagen de arriba del ultrasonido, si se fijan esas flechas, nos indican o nos vemos unas zonas muy blancas que nos podrían indicar que hay hueso. Y así, porque son derivados pues de la misma capa. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Y dentro de la patología maligna de ovario, o sea, del cáncer de ovario, pues tenemos nuevamente la nuliparidad, la menarca temprana, la menopausia tardía, los caucásicos, la edad avanzada, el antecedente familiar, la residencia en Norteamérica y norte de Europa. Y pues el cáncer de ovario epitelial generalmente va a iniciar en las células que cubren el ovario y en el 95% de los casos. Es importante pues porque dentro de los cáncer es el tercer lugar en México de los cánceres ginecológicos y el séptimo cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. Entonces, los factores relacionados con la disminución de números de ciclos menstruales a lo largo de la vida también son factores de riesgo, el número de embarazos, como ya dijimos, la nuliparidad, es decir, las pacientes que tienen un hijo jóvenes, pues a lo mejor va a disminuir este riesgo. Y bueno, en cuanto a lo que la lactancia, también ya que reduce la exposición de la mujer a altos niveles de estrógenos, por aumentar la prolactina, por eso sería un factor pues protector, ¿no? En este caso. Y los signos y síntomas, como ya mencionamos, pues generalmente son aumentos de tamaño de abdominal, distensión, puede haber urgencia urinaria, dolor pélvico, dependiendo si hay compresión de alguna de las estructuras, pero son, como ya mencionamos, síntomas inespecíficos. Entonces, pues siempre si estos síntomas persisten por más tiempo, pues hay que investigar por qué son. Dentro de los laboratorios, en la biometría hemática podríamos encontrar trombocitosis, entonces por eso siempre es importante hacer todos los estudios. Puede haber hiponatremia y el CA-125 pues va a estar elevado. Obviamente en lo que es cáncer de ovario, patología de ovarios, siempre tenemos que pedir los marcadores tumorales como es la gonadotropina coriónica, la DHL, la alfa-fetoproteína, el CA15-3 y el CA19-9. Y aquí podemos ver unas características de malignidad en ovario. Nuevamente, todo lo que es maligno en el ultrasonido, pues lo vamos a ver muy vascularizado. En este caso, en la primera imagen podemos ver las paredes que son gruesas. Ahí pues se puede ver que miden más de 3 milímetros. Entonces, cuando observo las paredes que son más gruesas o el tumor que está vascularizado, pues también. Entonces, en las características del ultrasonido, pues pueden ser masas que tengan unas ecogenicidad mixta, quiere decir que tienen unas áreas anecoicas o líquidas, más unas áreas sólidas con las paredes gruesas que miden más de 3 milímetros, pueden tener nódulos o elementos ecogénicos sólidos, la vascularidad interna y líquido libre, incluso áreas de necrosis o ascitis. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Quién me ayuda a leer el caso clínico 6? Ya casi terminamos. ¿Nadie? Ah, ¿qué quiere yo? doctora. A ver, Gael, Andy. Bueno, caso clínico 6. Paciente de 20 años sin antecedentes médicos previos. Refirió que en el último año había tenido una masa tumoral palpable e indolora en la mama izquierda, que se agrandaba progresivamente. No tenía antecedentes de traumatismo, fiebre, anorexia ni pérdida de peso. Durante el examen de la mama se observó una masa tumoral bien delimitada, móvil de 20 por 15 centímetros en la mama izquierda, con retracción del pezón. Ok, entonces tenemos una paciente joven de 20 años y con una masa tumoral palpable e indolora. 20 años, ¿qué le pedirías? Un de ultrasonido. Y bueno, sí, pues, primeramente para empezar con un ultrasonido. Ajá, porque es una paciente joven, ¿no?
Entonces, a ver, continúen. ¿Alguien más? Pues le podemos, habíamos visto también que en la patología de mama se puede, bueno, benigna, se puede pedir estudios de laboratorio como niveles de FSH, LH y estrógeno y prolactina. Ujú, Y pues también podemos pedir una biopsia que sería de aspiración de aguja fina que nos ayudaría para quiste. ujú, Ajá. Bueno, y el ultrasonido. ajá. Y el ultrasonido, muy bien. Entonces, dentro de los estudios diagnósticos, bueno, también vemos que no se detectó linfadenopatía axilar palpable y los análisis de laboratorio fueron negativos. Los antecedentes familiares también fueron negativos y al momento del examen físico encontramos una paciente con un peso de 46 kilogramos en la percentil 10 a 25 con un tamaño de 1,63 o una talla de 1,63 que está en el percentil 75-90 y su índice de masa corporal es de 17,3 kilogramos por metros cuadrados. Y la paciente tuvo menarquia a los 13 años. Entonces, ¿qué sospechas diagnósticas tendrían? Pues yo creería que tiene eh, patología benigna de la mama, pero sería no sé si un quiste o un fibroadenoma. Ajá. Y como ya bien nos dijiste, pues ya tenemos otros auxiliares diagnósticos, ¿no? Como la aspiración de la aguja fina. Entonces, en la ecografía se demostró la existencia de una masa tumoral bien delimitada, homogénea e isocoica de 20 por 16 por 8 centímetros que ocupaba prácticamente toda la mama. La evaluación anatomopatológica de la muestra obtenida por la biopsia de aguja gruesa reveló un fibroadenoma. Entonces, aunque vemos esta diferencia en esta imagen clínicamente, pues si la observamos, pensaríamos que no sabemos si es algo benigno o maligno, pero ya tenemos nuestro resultado de aguja gruesa, que es un fibroadenoma, que es lo más frecuente, como ya dijimos, en pacientes jóvenes. Pero pues el diagnóstico definitivo, pues tenemos que tener la biopsia, ¿no? Y en la otra imagen, pues vemos que la masa estaba bien delimitada y encapsulada y pesaba 658, o sea, realmente sí era muy grande, ¿no? O sea, ahí vemos la diferencia entre ambas mamas. Y ahorita observamos, posterior a la cirugía, se realizó una excisión quirúrgica de la masa tumoral de la mama izquierda, conservando el tejido mamario normal, la piel y el complejo areola-pezón. Entonces siempre es importante pues la exploración física y los estudios complementarios para realizar los diagnósticos. Entonces hablamos de una patología benigna de mama, en donde vemos que son alteraciones del tejido mamario, las cuales no tienen capacidad de diseminarse, que responden a mecanismos de tipo hormonal, a factores externos como son los hábitos nutricionales y estilos de vida, que interactúan entre sí, creando un grupo de signos y síntomas muy variados, que se pueden manifestar por dolor mamario, masas, nódulos, turgencia, irritabilidad, secreción, descargas del pezón o inflamación o infecciones. En algunos casos pueden elevar el riesgo hacia lo que sería una patología maligna en un futuro. Sin embargo, en el cuadro clínico de la patología benigna, pues podemos observar masa palpable, edema, descarga del pezón. En el caso de la descarga, pues siempre es importante verificar ambos pezones, el color y enviar esto también a patología, si hay dolor, eritema, úlceras, inversiones o retracciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues valorar la edad de la paciente, la historia familiar de algún cáncer mamario o no, si es nuligesta, si tuvo lactancia materna, la edad del primer embarazo a término, procesos proliferativos o si hubo alguna hiperplasia actívica o antecedente de la menarca antes de los 12 años y la menopausia después de los 52 o la obesidad. Dentro de la patología benigna, pues ya vimos masa palpable, edema, inflamación, descarga del pezón, dolor, eritema, ulceración, inversión. El diagnóstico, pues lo vamos a hacer con el examen físico mamario, el ultrasonido y mastografía. ¿A los cuántos años dijimos que ya vamos a hacer mastografía?
A los A los A los 40. 40. Está A bien. los 40. Muy bien. Y bueno, dentro del fibroadenoma mamario, pues es el tumor benigno más frecuente, se puede presentar en pacientes entre 20 a 40 años, puede haber un tamaño variable entre 2 a 5 centímetros, aunque vimos que en este caso era mucho más grande, forma esférica o discretamente alargado, lobulado, la consistencia, siempre tenemos que valorar los límites, si está fijo o si está móvil, si es doloroso o no. Y dentro de los cambios fibroquísticos, que también es otro de los rubros de la patología benigna, pues es un área de mayor sensibilidad y endurecimiento pobremente diferenciado del tejido adyacente en forma simétrica. Dentro de la condición fibroquística, pues tenemos varias fases, y entonces en estas fases, pues bien sabemos que el dolor va a variar de acuerdo al momento del ciclo menstrual en donde estemos, y el nódulo también puede ser palpable o no dependiendo del ciclo o del momento del ciclo, y también se valora si hay alguna secreción o no hay secreciones. Y dentro de lo que es la patología benigna, pues también está lo que es la mastalgia, que es una de las patologías más frecuentes, que es generalmente se va a dar, o la mastalgia tiene predominio en los cuadrantes superiores y externos y va a estar asociado a sensibilidad y nodularidad. Puede tener relación con síndrome premenstrual o no. Y existen tres tipos de mastalgia, que sería la cíclica, la no cíclica y el dolor en el tórax. Dentro de la mastitis también es una de las partes de la patología benigna de mama más frecuentes, y aquí también hay que recordar lo que la mastitis puede ser ocasionada por infecciones o puede ser también una mastitis puerperal. En el caso de la mastitis infecciosa, pues los agentes más frecuentes son los cocos gram positivos y negativos, y en el caso de la mastitis puerperal, el estafilococo dorado. Y clínicamente la podríamos ver como en la imagen de ahí, de abajo. Dentro de la patología benigna, también es importante determinar las características de benignidad o malignidad, y para esto nos ayudamos de cómo ha sido la evolución, si la evolución es lenta o rápida. Los benignos, pues sobre todo se presentan en pacientes en la segunda y la tercera década de la vida, mientras que los malignos en la cuarta o quinta década de la vida. Generalmente es una tumoración que, como ya dijimos, no vamos a saber si es benigna o maligna hasta que no complementemos con los otros estudios. En el caso de las benignas, las secreciones son serosas, y en el caso de las malignas pueden ser hemáticas. En el caso de la benigna no hay metástasis, y en la maligna sí. Y en el caso de las tumoraciones tenemos que valorar la consistencia, la movilidad, los límites, el superficie, si son dolorosos o no dolorosos, o si solamente están unilaterales o no son, o si tienen bilateralidad, es decir, si están de los dos lados. Y dentro de la clasificación, pues tenemos dentro de los tumores benignos, los más frecuentes es el fibroadenoma mamario, el tumor filoides, el papiloma canalicular, intracanicular y las papilomatosis múltiples. Y dentro de las displasias mamarias, la condición fibroquística y la adenomiosis mamaria. También dentro de los padecimientos infecciosos, los abscesos, la mastitis puerperal y las ectasias y la enfermedad de Motor. Y de los tumores malignos, bueno, también vimos una clase de lo que es cáncer de mama, el carcinoma mamario y el sarcoma de mama. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Cómo ven? ¿Ya están listos para el examen? Creo que sí. ¿Sí? ¿Ya les puedo poner otros casos Espero. clínicos? Y me los van a contestar muy bien, ¿verdad? Pues me gustó más así, creo que así nos ayudamos más a ver en qué nos falta. Por ejemplo, creo que a mí me falta más en tumores pélvicos de ovario, Ok. pero
pero como que así se quedan más los temas, doctora, gracias. Bueno, Nos me falta gustó. todo lo que nos faltó infertilidad, nos falta como otra clase de otras dos clases para otros casos clínicos, pero no vean, ya son las 10:30, niños. Entonces, pues tratamos de abarcarlo más frecuente y pues que vayan, como les digo, pensando siempre que se les presenten casos clínicos, vayan viendo desde los factores de riesgo hasta las características clínicas. En los casos clínicos siempre va a haber datos específicos a los que les tienen que poner un poco de más atención. Y ya con eso, pues vamos a llegar a los diagnósticos. Pero es importante que siempre piensen en los diagnósticos diferenciales. Es decir, si se presenta el sangrado, pues ¿qué puede tener? Puede tener esto, esto o esto. Y pues siempre relacionen sus temas con los casos clínicos para que pues poco a poco vayan teniendo más práctica en los casos y ya lleguen fácil a los diagnósticos. ¿Sale alguna duda o pregunta? No, doctora, pero ¿cree que haya la posibilidad de que nos pueda compartir su presentación para poder estudiar? Sí, claro. Sí, ¿Se la gracias. subo al Classroom Sí, ahorita? por favor. Ujú. Está bien. Se la subo ahorita en cuanto terminemos. ¿Sale? Y pues nos veríamos mañana. Ya están listos, ¿verdad? Mañana a las 3. ¿Está bien? Doctora, una pregunta. ¿El Sí. examen van a ser casos clínicos? Ambos, Igual. Ah, ok. ambos. Hay unas preguntas y hay unos casos clínicos. Ah, perfecto. Gracias, Pero doctora. yo creo que lo van a hacer muy bien, porque ya lo vimos en las clases, así que lo van a hacer muy bien. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos mañana y ahorita les subo la presentación. ¿Sí? Bueno, gracias, Sí, chicos. doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Sí, bye.